Buen día, estimado estudiante. Hoy vamos a estar viendo en nuestro módulo de documentos y manejos de la información, nuestro tema número 3. Recordemos que el objetivo general de este módulo es planificar, organizar, ejecutar y evaluar la recepción y manejo de información en el desarrollo de las actividades administrativas y que como resultado de aprendizaje, debemos realizar la recepción y transferencia de comunicación en la organización según los procedimientos establecidos y conocer y aplicar las leyes que regulan la presentación de los documentos en una organización. Estos dos resultados los vimos en el tema número 1 y tema número 2. Y ahora vamos a aplicar las normas para la clasificación de los documentos, conocer los sistemas de organización que se utilizan en las organizaciones. Vamos a ver el tema de el archivo, que es eso de archivar. Siempre hemos conocido esa palabra. Para archivar vamos a conocer primero términos importantes como es el tema de correspondencia. La correspondencia es una documentación de relación y comunicación. ¿Sí? Esta es un documento individual en el cual pasamos a convertirlas en una serie documental, es decir, en un conjunto de documentos que nos permite tomarlo como testimonio comunicativo de la relación entre dos o más instituciones, es decir, nos permite que sea testigo o sea parte probatorio de la comunicación entre dos o más instituciones o dentro de la misma institución. Los medios de correspondencia ya sabemos que son la carta, pues son documentos entregados a X dependencia, son los correos electrónicos, el fax. Entonces, ¿qué son los documentos? Los documentos son el registro de información producida o recibida por una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, económico, histórico o cultural y que debe ser objeto de conservación, es decir, un documento que debemos conservar como tal, pues tiene un valor el cual nos va a permitir a nosotros en algún momento, si se presenta, dar solución a alguna situación de conflicto. Nosotros, cuando tenemos estos documentos o los recibimos dentro de una organización, debemos hacer la agrupación de correspondencia. Es decir, la agrupación de correspondencia es como tal ese lugar donde la organización, o hace referencia a la organización, donde se guardan todas las correspondencias, tanto enviada y recibida, en un orden lógico, ¿sí? Sin impedir que se haga un registro y entrada de la salida. Hay documentos de apoyo. Esos documentos de apoyo son de carácter general, es decir, las leyes, decretos, resoluciones, manuales instructivos, que por la información que contienen inciden en el cumplimiento de las funciones específicas de una gestión administrativa. Pueden ser generados por una misma institución o proceder de otra institución. Y estas no forman parte de una serie documental en una oficina. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros recibimos documentos a través de la correspondencia o enviamos documentos a través de esta, eh, esos documentos deben ser como tal agrupados o archivados, ¿sí? Y el archivo es un conjunto de documentos el cual fuere su fecha, forma y soporte material acumulados en un proceso natural por una persona o entidad privada en el transcurso de su gestión, conservando, conservados y respetando
aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos como tal, o como fuente de la historia. También puede entender cómo la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Entonces, el archivo es ese lugar donde guardamos y conservamos todos los documentos. El objetivo esencial de los archivos es disponer de la documentación organizada de tal forma que la información institucional sea recuperable para su uso en la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. Los archivos son importantes para la administración y la cultura porque los documentos que lo conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte de un patrimonio cultural y de la identidad nacional. Entonces, hay documentos que son importantes para la organización porque permiten tomar decisiones teniendo en cuenta lo que había pasado. Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia. Son testimonio de los hechos y de las obras. Documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la buena eficiencia, eficacia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio del ciudadano. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta siempre que el archivo como tal nos permite tener una identidad de lo que somos o de lo que se viene haciendo dentro de la organización. Existen diferentes clases de archivos. Está un archivo central, el cual agrupa todos los documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad de X empresa o organización y cuya consulta no es tan frecuente, pero que siguen teniendo vigencia y son objetos de consultas por las propias oficinas y particulares en general. Ya el archivo de gestión comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados en conservación. Está el Archivo General de la Nación, el cual se encarga de formular, orientar y controlar la política archivística a nivel nacional. Y está el archivo histórico al que se transfiere desde el archivo central todos los documentos como tal. Entonces aquí vamos a ver un poquito del ciclo de vida según el tipo de archivo. Está el archivo de gestión, luego el archivo central y luego el archivo histórico. Y hay algo pues que no se menciona aquí, pero que es el archivo muerto. Ese archivo muerto también, o conocido también pues como histórico, ya es donde se van los documentos que no tienen valor cultural, histórico ni científico, pero que son de soporte para la organización. Entonces, el documento tiene un ciclo vital y está aquí. Primero está dentro de un archivo de gestión, que es ese archivo que a diario estamos utilizando dentro de las organizaciones. Tiene unos valores importantes porque pueden ser legales, contables, administrativos, técnicos y fiscales. Y luego, cuando ya ellos cumplen un tiempo, pasan al archivo central. Eso dependiendo de el valor que tenga el documento y la vigencia que la misma dependencia le dé al documento.
y luego de estar un tiempo en el archivo central pasan al archivo histórico. Muchísimas gracias. En próximos temas veremos cómo clasificamos y ordenamos nuestro archivo.